Ai madre, pero tuyes el demonio, né? Non, pero tuve que especular mucho. Fía, nun cuentes. Ai non, pero yo escullarapio como si ye por día y non soy pa él. Calla, Vero, si ye tonto. Non, tú mucho discurres, né? Desesme asustada. Pa maximar esto, calla. Non, y yo faigome cruces contigo. Madre, lo único que hay que tener siempre la precaución, ya te digo. ¿Y cómo dices que ficiste, ne? Nada, si ye una tochada, pero tú siempre con la picardión. Alabado, ay no. Tú mucho alcances tienes, Lilina. No, yo no tengo esa maldad. Calla. Viendo que se expandieron las tinieblas y que el espíritu libre no rescamplaba per Belluri, decidió crear una de las extremades secciones del mundo. Cuando al séptimo día descansó, vio alrededor pájaros, peces, flores de vivos colores, soles, estrellas, lunes, corazones y otros diseños divinos. Entonces, como un eco de estos, sonó un teléfono en el despacho. Ágata Ruiz de la Prada quería saber si el güey por fin comía en casa. Consuelo Vera Díaz. Enriqueta González Rodín escribió la primera novela en lengua asturiana, la primera novela de la literatura en lengua asturiana. Esa obra, que tiene más de 130 años, tuvo desaparecida hasta esta semana de Letras Asturianas. Voy a leer de ella un cachín de cuando Pacho anda bien del Santo Domingo arriba. Pero allí no había nada que mirar sino en algunos huertos muy plantados de todo lo que se necesita para la obra. Bien se conoce que los amos de ellos no anden a la gandaria. Ya estaba algo cansado y fui a sentarme a la vera de una fuente que hay allí metá delante de una iglesia. Diada, qué tentación me dio de entrar a rezar, temblando mi el cuerpo que otro sacristán no me cantara otra porción de arreglillos como les que me cantó el de la catedral. Estaba allí junto a la fuente una mesa con vasos y azucarillos y una mocina rodeada de 5 o 6 soldados contándolos. Vaya un oficio, pues hombre, ¿será posible que aquel oficio impidiera mantenerse? Pero los hijos del alma, también yo consideraba que han de trabajar las mujeres si no ganan para comer en nada de lo que ellos pueden trabajar. Los condenados de los hombres levantáronse con todos los oficios y no ellos decían ninguno, ¿qué han hecho?